amigos? Soy Adrián Rueda. Bienvenidos a La Influyente Televisión. En esta ocasión nos visita aquí en nuestras oficinas Raúl Flores, quien es presidente del PRD. Raúl, muchas gracias Adrián, por venir. Muchas gracias, muy amables por recibirnos aquí en El Influyente. Qué bueno. Oye, Raúl, oficialmente tu partido nunca ha hecho un recuento de daños. ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Por qué los barrieron, según? Mira, sí hicimos alguna reflexión. Yo, después del resultado de las elecciones el pasado 1 de julio, pues lo que hice fue entrevistarme con liderazgos, con compañeros, militantes, legisladores, y bueno, empezar un poco a hacer esta recolección de impresiones, de puntos de vista. Y bueno, parte de lo que hemos sacado en conclusión, primero, bueno, lo he dicho e incluso ha causado alguna molestia, es primero pues una serie de decisiones que se tomaron también en el partido, no de ahora, hay que también ser justos, desde hace ya algunos años acerca ¿Cuáles, Raúl? Perdón que te de la interrumpa. línea del partido. Mira, pues sin duda pues este tema del Pacto por México, ¿no? Que paradójicamente es criticable en el PRD, pero no en Morena. O sea, si te pasa a Morena, pues ya eso está bien. Desaparece. Eso desaparece. Sin embargo, bueno, pues yo lo he dicho y ha sido pública mi posición. Lo del Pacto por México yo nunca lo celebré, nunca lo dije, porque creo que ni a Peña Nieto ni a ningún presidente se les deben dar cheques en blanco. Las sociedades que realmente quieren avanzar, pues hacen pactos verdaderamente políticos y abiertos respecto de las políticas públicas o las agendas que se impulsan. Después también creo que el tema del excesivo pragmatismo, eso que es también una herencia muy de Andrés Manuel, ¿no? El tema del pragmatismo que irrumpió en el PRD. De ahí vino pues la candidatura de gente como los Abarca, ¿no? Gente que trajo muchos problemas y desprestigio al propio partido. También hay que decirlo, una serie de gobiernos que también dejaron mucho que desear. Y en el caso de la Ciudad de México, pues también en su momento pues nos tocó hacer un poco la reflexión de que también de parte del propio gobierno de la ciudad, no nada más o sea, el propio de Andrés Manuel y pues su falta de apoyo a los trabajadores de los sindicatos, ¿no? Había una especie de repelencia a los sindicatos o decisiones unilaterales como los bandos. En el caso del propio gobierno de Marcelo, pues también que fue el inicio como de este boom inmobiliario que hoy vive la ciudad y también pues temas complicados. Y ya en el gobierno de Mancera, pues yo creo que parte del talón de este tema es pues pues esta parte de verdaderamente estar como en la temperatura social, ¿no? Y el drama de la comunicación del gobierno de Mancera, que yo creo que es pues terrible. A pocas cuadras de aquí está lo que llaman, hasta esos nombres, el deprimido, el túnel de Miscuac, ¿no? Que deprime a todos, hasta esos nombres son paradójicamente ilógicos para una gran obra. Y recordarás, pues todo mundo satanizó esa obra y hoy pues es utilizada y ha cambiado el entorno, pero se vendió perfectamente mal, ¿no? Entonces, eso como botón de muestra, digo, y bueno, pues temas tan controversiales como la reconstrucción, ¿no? Pues creo que el 19 de septiembre era un excelente punto de partida de nuevo para relanzarlo, pero bueno, creo que también a veces esta forma de hacer la política que fue prevaleciendo en el PRD y en el entorno político en general, empezó a satanizar a la gente que tenemos una militancia, ¿no? O sea, como si fuéramos un poco de segunda o un mal necesario, cuando realmente pues el compromiso tiene sus costos, pero también tiene sus posibilidades, ¿no? Cuando alguien representa
una lucha histórica, cuando alguien representa postulados, principios, bueno, eso también debería ser revalorado, y creo que ese tema pues también en el caso del PRD lo vivimos. Fíjate qué interesante una crítica que tú le hagas al gobierno de Mancera, porque muchos te identifican, aunque eres presidente del PRD, como gente muy afín a Miguel Ángel Mancera. Sí, mira, yo nunca negaré la amistad, yo inclusive lo he platicado con el propio doctor Mancera, ¿no? Que somos amigos de hace muchos años, no de ahora. La verdad es que yo te diría hasta prácticamente, como se dice, arriesgamos el pellejo juntos en temas delicados cuando estuvimos en la Secretaría de Seguridad Pública. Y nos conocemos muy bien. Yo creo que el amigo realmente es el que te dice las cosas, no el que no te dice las cosas. Y yo podré ser muy amigo del doctor, pero jamás le pedí participar, por ejemplo, en un tema de negocios, ¿no? En un tema de prebendas, un tema familiar. Recuerdo que en esos 6 años un tema familiar fue el que le planteé, porque era casi obligado, ¿no? Finalmente ni ese tema también no se pudo dar, pero nada ilegal, nada ilegítimo. Entonces, pues creo que a veces para estos temas de la crítica, pues hay que tener sin duda esta posibilidad de poder hacerla limpiamente, poder hacerla desde un punto así de amistad. Esto yo se lo he dicho incluso a él, ¿no? Este tema de la comunicación, que a mí me duele, porque no es que no trabajara, el doctor Mancera trabajó durísimo, digo, 5 actos principales a veces en un día le llegué a contar, ¿no? Que cosa que me parecía como de locura, porque incluso ustedes como prensa, ¿cómo destacan algo si hay 5 cosas importantes en un solo día, y cuál va siendo el sello de un gobierno? Pero bueno, también en esto pues hay, me imagino que asesores de estos fifís, ¿no? Pues que de repente quieren vender las cosas muy elevadas, y realmente lo que va funcionando es lo que se hace al día a día, y a veces es preferible ser discreto. No quiere decir vender mal las cosas. Ser discreto pues es ser discreto 360 grados, ¿no? Sí, oye, recién pasaron las elecciones y se consumó la derrota aplastante del PRD. Emitiste un comunicado, una declaración, haciendo una crítica en que incluiste al gobierno de la ciudad. Así es. Y luego te desapareciste. ¿Alguien se molestó? ¿Alguien te dijo, oye, por qué? ¿Por qué te callaste? Sí, claro. No, miren, hay repliegues que son tácticos, ¿no? Según, sí, y causó molestia, pues sí causó molestia. ¿El doctor? ¿Hubo reclamos? No, yo creo que el doctor es una persona madura y que tiene claramente, y nosotros platicamos. O sea, algo que no pasa es esta parte en la que nos desconocemos, ¿no? Yo no lo desconozco a él, ni él puede desconocerme. Y además, como te digo, con esta limpieza pues de haber llevado una vida pública, en el caso de tu servidor, y pues con una trayectoria alejada de la corrupción. O sea, no tendría yo por qué no tener un diálogo franco con él. Ahora, hay repliegues que son tácticos, ¿no? Pues sí, vino este tema electoral, ¿no? Que se fue fraguando respecto de una satanización al propio perredismo, al propio ser perredista, pues que en un partido con escasísimos recursos, ¿no? Porque además te quiero decir claramente, o sea, y yo eso lo pongo sobre la mesa, y todos los institutos electorales y todas las autoridades que hoy puedan revisar la transparencia y la rendición de cuentas, yo incluso lanzo el reto de que alguien me demuestre que al PRD se le transfirió siquiera un peso del dinero público al PRD de la Ciudad de México para las actividades políticas. O sea, de hecho está quebrado, ¿no? Un solo peso no tuvimos de más. Entonces, y del otro lado, pues tuvimos a Morena con abundantes recursos para desprestigiar al PRD, pero también con recursos discursivos inclusive, ¿no? Importantes, y con el agregado de que cada gente que se pasaba del PRD a Morena, pues tenía que criticar acremente
aún y que ellos hubieran participado en aquello que criticaban, pues no tenían que hacerlo. Bueno, visto eso, pues creo que era obligado hacer un recuento, era obligado también esto que dicen de si no tienen nada bueno que decir, mejor no decir nada, y que las cosas mostraran su rostro. Hoy es menos censurable haber sido echeverrista, López Portillista, salinista, De de la la mafia del poder, madridista, ¿no? cualquier cosa es menos, o sea, yo nunca he pertenecido al PRI, nunca he estado, lo más cerca que he estado del PRI es la vez que como estudiante fui a ver con un profesor la toma de posesión de Salinas de Gortari como candidato, ¿no? Que entramos al PRI, yo de verdad me sentía en shock, ¿no? Pero hoy eso es todo un valor, ¿no? Bueno, el caso de Rosario Robles, ahora, que es lo que transcurre al momento casi de hacer esta entrevista, ¿no? Pues prácticamente eso, ser periodista es lo peor. Entonces, ayer veía una caricatura de los moneros del Chamuco, que por cierto, pues me tocó desde apoyarlos cuando fui jefe de la Nacional, y ahora ya soy poco listo, soy un pandillero, ¿por qué? Porque soy periodista. Ese es el punto, que me tocó esta parte en la que se está pretendiendo una hegemonía, no solo de la izquierda, sino ya de la política toda del país, ¿no? Para restaurar un presidencialismo brutal, y eso es lo que nos tocó, ¿no? Hay quien esto lo ve, incluso dentro del PRD, como un proceso natural, un proceso del sistema, de la cultura política. Para mí es un proceso antinatural, un proceso de la cultura política priista que siempre rechazaré y he rechazado. Y bueno, pues son mundos distintos. Por ejemplo, ver a Pablo Gómez restaurando el echeverrismo, bueno, a mí realmente me parece pues como una especie de cuento del realismo mágico, ¿no? O sea, ver cómo todos en las cámaras se abrazan y se toman las manos. Bueno, al menos en el mundo en el que a mí me tocó desarrollarme, en el que me tocó hacer la política, eso fue muy complicado. Yo creo que pensar en el frente, en el desprecio que los políticos priistas le tuvieron a los diputados entonces, eso me tocó vivirlo, del Frente Democrático Nacional, pues no honra ninguna memoria. Digo, yo sé que ahorita es un tiempo en el cual la visión de los vencidos no es la que va a prevalecer, pero al menos yo creo que en ese sentido uno no puede quedarse callado pues ante este ánimo de restauración del presidencialismo pues total, ¿no? Oye, dices que cuando fue la derrota, tú te juntaste con varios de tus compañeros Sí. para analizar las causas. ¿Ellos qué dicen? ¿A qué le achacan? Pues mira, esto que yo te platico es algo que me compartieron varios, incluso más radicales algunos, ¿no? Yo, obviamente, pues estas charlas fueron privadas y no puedo decirte quién, ¿no? Pero incluso hay quien iba más allá, ¿no? A culpar específicamente a personajes, en fin. O sea, como si no fuera un partido, un colectivo, y como si no fuéramos responsables todos de nuestras propias decisiones. Pero ¿no? Personajes como a quien, no me digas quién lo dijo, pero sí hay quienes critican a los chuchos. Pues sí, digo, la verdad es que de todas las facciones, digo, algunos también, hay que entender, también el ánimo en su momento, pues era un ánimo caldeado al interior del partido, también un ánimo, un sentimiento de derrota fuerte. Sin embargo, yo te diría, con todo, ayer, y a mí me da mucho gusto ver que aún siendo una fracción reducida y en el Congreso de la Ciudad, yo veo a mis compañeros ayer, pues yo por motivos de salud de plano no pude llegar, pero ayer vi a mis compañeros de la fracción pues con mucha dignidad, haciendo su trabajo y presentándose
Y bueno, pues para nosotros no es extraña esa parte. O sea, la verdad es que los que venimos de muchos años de la izquierda, pues sabemos que no siempre o no todo se construye desde lo favorable. Yo siempre he dicho que somos hijos de la adversidad, muchos de los que estamos ahí. Entonces, la verdad es que no nos intimida, al menos a mí, yo te puedo decir, no me intimida. Y esta parte en la que de repente todos son ladrones a condición de estar fuera de Morena, o sea, de hecho yo por eso no entré al tema de Morena, por una declaración de Andrés Manuel hace 3 años ya, 4, en la que pues decía que todos los periodistas eran ladrones. Entonces pues yo en ese sentido pues no, o sea, no puede ser que de repente si tú me haces una entrevista, entonces ahorita yo te tengo como un buen periodista y si no me la haces, pues no te tengo como un buen periodista. Digo, ese tipo de giros, al menos a mí, no me gustan y prefiero pagar las consecuencias, por así decirlo, de lo que pienso y digo, a quedarme calladote y simplemente no actuar en consecuencia, ¿no? Oye, causas específicas de la derrota. Mencionas el Pacto por México que firmaron ustedes con Enrique Peña, el frente de partidos, la alianza por la ciudad y las candidaturas como la de Emilio Álvarez y Caso, por ejemplo, ¿les afectaron el haberse aliado con el PAN? Porque creo que no mucha gente entendió eso. No, tal vez no se puede entender. Mira, el contexto es que al surgimiento de Morena y y no quiero eludir la pregunta, o sea, creo que fue muy complicado explicar eso al advenimiento o teniendo frente el advenimiento de Andrés Manuel y Morena, porque no era la primera vez que el PRD se aliaba con el PAN, ¿no? Incluso y habían ganado, habíamos ganado en los estados, incluso quien inauguró los pactos con el PAN, o las candidaturas con el PAN, pues fue el propio Andrés Manuel, con la de Antonio Echevarría en Nayarit, en el año 2000, ¿no? Pero es lo que te digo, si ya había esta estigmatización, era muy complicado. Yo digo que, por el contrario, los resultados electorales, si bien inclinaron la balanza hacia el PAN, también permitieron que los perredistas tomaran posiciones de gobierno y legislativas, ¿no? Creo que hubiera sido la debacle total si no se hace la alianza. Creo que podría haberse planteado mejor. También se hizo y de repente la figura del PAN llama mucho, pero también aquí hubo 3, fue una alianza tripartita, ¿no? Y también estuvo Movimiento Ciudadano, que en el caso de la ciudad también pagó, por así decirlo, un precio. Sin embargo, también es cierto que tienen, sin tener registro de partido, tienen un alcalde que es el de Milpalta. Entonces, son rendimientos, como dicen los empresarios, rendimientos diferenciados, ¿no? A veces complicados de explicar, ¿no? Que en otro contexto me queda claro que hubiera sido una muy buena propuesta, pero al advenimiento de Morena y esta ya franca satanización del PRD, pues me parece complicado. Yo te diría, prácticamente como alianza, casi todas las metas de votación se cumplieron. Hubo una especie de copete de votación que fue, nosotros calculábamos la participación por el 60%, hubo un 70% de participación ciudadana. Esos ciudadanos que usualmente no votan o no salen a votar, fue parte de esto que se llama el tsunami. Yo creo que es el temblor. El tsunami apenas va a llegar, pero tembló, falta que lleguen los oleajes. Oye, después de haber sido una mayoría absoluta durante 20 años prácticamente, con el gobierno de la ciudad, casi todas las legislaturas, mayoría en la Asamblea, hoy en el Congreso están pues en la chiquillada, están en la lona como PRD. ¿Crees que tenga algún remedio tu partido que pueda resurgir si están? Bueno, yo creo que en esto, dice un buen amigo de la política, a lo mejor te resulta familiar el dicho, que en este oficio de la política lo único que tienes asegurado de inicio es la revancha, ¿no? Entonces, pues
así había, yo recuerdo, pues cuando yo les dije a mis padres que me iba a afiliar a alguna organización marxista-leninista de muy joven, me decían, bueno, este pobre muchacho, que Hijo de quién es, ¿no? Sí, No es de hijo de quién es, nosotros. ¿no? Entonces, y después vino el PMS, ¿no? Que entonces también pues era marginal, ¿no? Sí. Entonces, no siempre, la verdad es que si se puede ver con claridad y si se pueden replantear las cosas, creo que al advenimiento de una visión más populista de hacer la política, también hace falta una visión, y mira que te lo dice un socialista de origen, o sea, una visión más socialdemócrata de cómo hacer la política, de equilibrar los poderes públicos, ¿no? Y creo que en el caso de la Ciudad de México queda ahí esa posibilidad con esta constitución de la ciudad. No en balde Andrés Manuel impugnó, él personalmente firmó la impugnación de la Constitución de la Ciudad de México porque le representa algo pues que no es saludable para su idea de la política, ¿no? Entonces, creo que si el PRD sabe y entiende su papel hoy como oposición, ¿no? Si simplemente no se conforma con adherirse a la cuestión sistémica, ¿no? Meterse a la máquina sistémica, si entiende que su papel es señalar aquello que hoy esté mal, porque efectivamente pues la expectativa que ha creado Andrés Manuel y su partido, literalmente su partido es muy alta. Bueno, esos son puntos de oportunidad, ¿no? Yo creo que el PRD efectivamente, bueno, lo primero que tiene que hacer es demostrar que sabe gobernar mejor. Hoy tenemos varias opciones para que sabe hacer las mejores propuestas legislativas, ¿no? Recordábamos con Jorge Gamiño hace unos días pues que el PRD, cuando inició la Asamblea de Representantes entonces, pues realmente eran 6 también, y 6 tenían en jaque a los otros 60, ¿no? Entonces, pues es un tema de plantear una oposición inteligente, que efectivamente haga su trabajo y lo haga bien, ¿no? Y pues enfrentarse a este nuevo autoritarismo pues con propuestas inteligentes. No dudo que haya respuestas intransigentes, incluso al leer esta misma entrevista, ¿no? Estos ánimos así de aldeanos de avasallar todo. Pero bueno, eso querrán hacerlo siempre, ¿no? Ese es el problema de estas mayorías. Los vítores al presidente electo por parte de los legisladores pues ya tienen, o sea, un tufo que al menos a mí no me gusta, o sea, no, eso constituye parte de los errores que hoy se comienzan a hacer, y claro que era obligado un repliegue estratégico, porque si no pues estás también predicando en el desierto, o sea, si las cosas no se muestran, pues imagínate si yo me pongo a decir el día 2 de julio, pues que el presidencialismo en su fase más atroz está restaurando, pues todos dirían, pues qué aguafiestas eres, ¿no? No te creemos. Pero ahí están ayer y antier y anteayer los vítores a Andrés Manuel en el Congreso, que es algo que me recuerda pues mis épocas de niño incluso, ¿no? Cuando nos llevaban a ver a López Portillo y nos daban una banderita, nos llevaban a las escuelas a vitorear al señor presidente a su paso, ¿no? Oye, a ver, ya que tocas el tema de Gaviño, ya sé que a nivel nacional no es tu problema que Mancera sea el coordinador del PRD en el Senado, sin ser perredista, pero aquí sí, Gaviño no es perredista y es el coordinador del PRD. ¿Por qué? Además que tengo entendido que por estatutos el presidente designa al coordinador, ¿no? Sí, mira, Gaviño ya es perredista. No era cuando lo designaron. Estaban sus papeles ya en trámite. Pero eso se ve como muy también moreno, ¿no? Te voy a designar coordinador, entonces afíliate. Fíjate que eso lo platicamos, justo para que no se viera así, lo platicamos Gaviño y tu servidor,
para que eso pudiera transitar. Él me decía que si hacíamos el anuncio previo, yo le decía que era tantito peor hacer el anuncio previo. Sin embargo, la designación del coordinador, fíjate, no forma parte de la esfera del presidente del partido. El presidente del partido lo que hace es convocar al comité ejecutivo, el comité ejecutivo invita a los diputados electos a formar el grupo parlamentario y a designar coordinador y vicecoordinador, y eso fue lo que hicimos estrictamente. Hicimos esa invitación y fue una decisión auténticamente de los 6 diputados decidir quién era el coordinador y el vicecoordinador, y en este caso lo que se decidió es que Gaviño fuera el primer año y que Lobo fuera los 2 años siguientes. Oye, tú eres presidente del PRD, pero técnicamente ya estás en falta porque ya acabó tu periodo de acuerdo con los estatutos. Y ya viene la renovación, de hecho ya se están empezando a dar con la cubeta. ¿Tú cómo ves este proceso de renovación? ¿Que van por tu lugar? ¿Va a haber masacre, cuchillos, como siempre? Mira, ¿o quién ves? mira, algo que me está negado es la nostalgia y el apego. O sea, yo soy presidente del PRD porque así me lo han pedido mis compañeros. Tengo de verdad la infinita fortuna de que todos mis cargos públicos han sido por petición. O sea, yo no he tenebreado, no he buscado, no he hablado mal de Adrián para quedarme aquí en la dirección del influente. O sea, nunca he hecho esa práctica. Lo que tiene que suceder en el PRD es un relevo, o sea, es lo correcto. Por cierto, ahora que hablo de historia antigua, 18 años fue secretario general del Partido Mexicano Comunista y luego el PMS, bueno, ya juntando las del PMS, Arnoldo Martínez Verdugo, por cierto, ¿no? Pero bueno, no es el caso, ni me comparo a ese, ni te quieres quedar. A ese gigante, ni me quiero quedar. No, creo que se tiene que hacer un relevo ordenado. Es algo necesario porque hay una sentencia también del tribunal, ¿no? Que tiene que ver con las dirigencia nacional, pero que también afecta a las dirigencias locales y las demás representaciones. Y ya Manuel Granados y el comité ejecutivo han dado algunos de los pasos que se tendrán que hacer, y yo lo que tengo que hacer es un relevo ordenado. Yo espero que mis compañeros puedan, y yo estaré en la mejor disposición, por lo pronto yo estoy en la mejor disposición para que esto sea un proceso perfectamente ordenado, que pueda haber un acuerdo político. Yo creo que es lo más sano en estos momentos, y lo que tenga que hacer yo para favorecer ese acuerdo político, créeme que lo voy a hacer. Creo que el PRD se merece esta oportunidad histórica en la ciudad, porque esta ciudad pues cambió su rostro gracias en mucho a esta posibilidad del PRD y de abrirse a los movimientos y a las propuestas. Creo que la mejor forma de hacerlo es con toda la legitimidad, ¿no? Y que sea alguien pues que tenga esta posibilidad de leer el papel que debe tener el PRD, ¿no? Yo creo que pues sí se tiene que hacer este relevo ordenado, ¿no? Yo voy a poner todo lo que tenga a mi alcance para hacerlo. Prácticamente el partido, pues si no tiene una salud financiera, también es cierto que tenemos algunos pendientes, pero nada que pueda poner en riesgo la viabilidad del PRD, incluso ante la baja de las prerrogativas, que eso ya tendremos que entenderlo todos, que así es. Yo no cobro en el PRD, o sea, no cobro un solo centavo. De esto ya tiene muchos años. No creo que eso tenga que ser, porque te digo, yo provengo de una cultura política un poco distinta, ¿no? Oye, a ver, vamos a hablar un poquito de la cuarta transformación prometida por Andrés. Tú acabas de ser diputado de la última Asamblea Legislativa. Así es, lo acepto. Y en el primer día del Congreso donde se instalan, sale Morena y pasa diputados al PT, le roba al PRI, pone al PES para hacer... ¿Tú cómo ves esto?
Tú que le conoces bien al ámbito legislativo. Mira, pues yo creo que ese es el problema de a veces irse con las críticas, ¿no? Eso lo criticaron los que hoy están en Morena una y otra vez, que por qué el PRD hacía alianzas, ¿no? ¿Por qué hacía pactos? ¿Por qué hacía? Bueno, pues porque la vida legislativa un poco es así, ¿no? Lo que hay es a veces la legitimidad con la que eso se puede hacer o no, ¿no? Entonces, creo que de entrada yo no veo mal que se pacte en la política, lo que veo mal es la hipocresía, de decir, tú no, porque eso es ilegítimo, pero yo sí, porque es legítimo. Esa falta de autocrítica, creo que puede, yo a los compañeros de Morena, pues sí les digo que eso puede llevar a una descomposición muy rápida, el tema, no solo por los pactos que están haciendo. Ahora resulta que también tenían un pacto con el PRI, ¿no? Que en el Tribunal Superior, en el Tribunal Electoral Federal, en la Sala Superior, el PRI sí gana uno, pero después ese se va, ya estaba amarrado con Morena, entonces sí hay un primor, o sea, sí hay algo ahí que está fraguándose, y no creo que de ahora, ¿no? Porque esas cosas, perdón, yo tengo muchos años en la política y esas cosas no se platican en la curul, o sea, no, esas cosas se van fraguando, y pues si ya se perdieron el asco, ¿no? Pues no, o sea, pues simplemente decirlo, ¿no? O sea, y aceptarlo, ¿no? Es como cuando van al psicólogo y dicen, oye, lo primero que tienes que hacer es aceptarlo, ¿no? Entonces, pero bueno, la verdad es que necesitan mucho vender una historia van a sufrirlo un poquito, creo, porque necesitan una historia de villanos, ¿no? Ya no los hay, ¿no? Ya hay pocos. Pues bueno, ya todos están ahí. Sí, ser villano hoy es ser del PRD, ¿no? Yo de verdad, y lo vuelvo a decir, yo ya goberné, yo ya administré, yo ya estuve en los cuerpos de seguridad pública, o sea, nunca caí en corrupción, y sin embargo, hoy soy un villano, porque no aplaudo, ¿no? Como diría Peña Nieto, ya sé que no aplauden, pues no, pues yo soy de esos que no aplauden. Oye, pero la mayoría de los perredistas vienen, de los perredistas, de los morenos vienen del PRD, ¿eso es lo que aprendieron en tu partido? Yo creo que sí, o sea, justo han venido, justo yo veo que las cosas se van trasladando, ¿no? Y es, porque además, pues quien inauguró el pragmatismo o sea, hay que recordar que Jesús Ortega fue secretario general de Andrés Manuel cuando Andrés Manuel fue presidente del partido, ¿no? Y también Jesús Ortega fue pues el director de la campaña, el coordinador de la campaña de Andrés Manuel en el 2006, ¿no? Entonces, entre pragmáticos tampoco se ven feos, ¿no? O sea, hay ahí una simiente, un tema, ¿no? Andrés es mucho más hábil porque lo disfraza de principios, ¿no? Y eso vende bien, y eso hay que reconocerle absolutamente la constancia, y hay que reconocer pues que muchos simplemente pues colaboramos para que eso fuera abonándose y fuera germinando, ¿no? Claro, ese PRD también pues le impidió a Andrés instaurar pues un régimen moralino en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? O sea, había todavía esos resquicios. Yo ya quiero ver a Morena, y yo estoy así que me trueno los dedos, ¿no? En esto que dices del legislativo, pues yo ya quiero ver planteándonos al PRD y al MC y a todo lo que huela al PT, a todo lo que huela a progresismo, pues planteándonos el matrimonio igualitario para Urbi et Orbi en México, para todo el México, el aborto legal para todo México, la despenalización del aborto
para todo México, quiero ver la eutanasia en todo el país, quiero ver pues que se revierte la expropiación petrolera, ¿no? En fin, o sea que realmente se puede llegar a un país mucho más equilibrado que como hizo el franquismo, ¿no? Que esos son los procesos de transición de los cuales, por eso la cultura, por eso me da mucho, pues a veces sí, pues no hay un dejo de sorpresa y de mal sabor de boca cuando veo que hay gente con una gran cultura política que no ignora que para que España pudiera resurgir, las cortes franquistas se disolvieron ellas mismas. Aquí el presidencialismo tendría, o sea, Andrés Manuel tendría que hacer la propuesta, esa gran propuesta que disolviera el poder presidencial y equilibrara los poderes públicos en este país. Pues a ver si la podemos ver, digo, sería muy bueno, ¿no? Y algunos periodistas dicen que los morenos en sus primeros días como congresistas se ven como un PRD silvestre, como el de hace 15 años. Se ven muy primitivos. ¿Tú sí lo ves? Pues mira, a mí lo que me parece que parecen de estos son señales que confirman lo que dices, es como que es tan grave como si ahorita pues pasara por ese pasillo un elefante y nos siguiéramos platicando tú y yo y nos hiciéramos locos todos de que pasó un elefante por ahí destruyendo cosas. Los gritos de loas al presidente electo en un congreso que tendría que tener una función justo de moderar el poder, no dejan lugar a dudas. El tema de esta falta de esta repelencia, más bien, esta falta de permeabilidad a la crítica que expresan gente como Martí, peleándose en las redes contra los periodistas que quieren ser independientes o que han sido críticos, diciéndoles que casi tienen prohibido criticar al régimen. Bueno, me parece pues que son esas señales, ¿no? Pero incluso peores, agravadas. Yo creo que lo del PRD con todo y lo silvestre era un tema pues manejable. Germinó hasta este punto en donde tienen bajo su control las instituciones de la República, ¿no? Y donde la institucionalidad se va perdiendo en aras de la cuarta transformación, como dices, ¿no? Teniendo incluso que reconocer el presidente del Senado que se excedió al decir pues que el Senado está a la orden de la cuarta transformación, a un lema de campaña, ¿no? Porque si de lo que quieren hablar es de los estados generales en Francia, o sea, si quieren hablar de la Cuarta República Francesa, eso es un cambio, una mudanza constitucional. Y por eso te digo que en todo caso, si se planteara una mudanza constitucional del presidencialismo a un parlamentarismo equilibrando los poderes y planteando un esquema totalmente distinto del gobierno, bueno, eso sería efectivamente unos estados generales distintos, ¿no? Un cuarto estado, pero no se tiene esa altura de planteamiento, y lo que vemos es pues que cuando no es un día de la restauración de Napoleón Gómez Urrutia, otro día es la restauración de Bester, otro día es la restauración de Rosario Robles, otro día es que Peña Nieto es bueno, que Peña Nieto es malo. Creo que en mucho de lo que se trata esta cuarta transformación es de cómo jugar con nuestras mentes o cómo seguir jugando con nuestras mentes para que la gente esté como ocupada en entenderle, ¿no? Si era bueno, malo, regular, y eso, lo que yo pregunto es qué le aporta, ¿no? ¿Qué le aporta al país? Que al presidente le guste el béisbol, o sea, está muy bien, y yo creo que eso es muy bueno, que el presidente tenga una afición, algo que se emocione con algo, que tenga un pecado en su trayectoria, pero no
bueno, no pecado, o sea, que diga, mira, Algo terrenal. algo terrenal. Sin embargo, la verdad es que yo creo que como se parece mucho a los papás, yo creo que los mejores papás son los papás zen, los que dejan a los hijos ser, ¿no? Y les atienden. Y aquí el presidente tendría que ser también zen, pero aquí vemos otra vez que viene este presidente, ¿no? Hay un poema de Jorge Hernández Campos que se llama Padre Poder, que es el mejor retrato del presidencialismo, y es este presidente que quiere intervenir en todos los ámbitos de la vida porque así lo quiso la gente. O sea, no es cierto, o sea, tampoco es tan cierto, ¿no? Ahí hay un 50% de votantes, pero que representan, que no representan, que el otro 50% de los que no votaron por él más los que no votan, bueno, pues tampoco es tan cierto, o sea, que todo mundo quiere eso, ¿no? Entonces habría que respetar la diversidad, en fin, ¿no? Pero bueno, Oye, bueno, pues es un temazo que nunca acabaríamos. Nunca acaba. Yo quiero, aparte de agradecerte la visita aquí a las instalaciones del Influyente, si quieres cerrar con algo, adelante. Muchas gracias. Pues mira, decir que en el caso del PRD yo, primero que nada, sí reitero pues que todos mis compañeros, quienes hoy están, pues son valiosos, ¿no? Yo aprecio mucho a quienes hoy deben ocupar el lugar de la presidencia del PRD, la Secretaría General, que sí se haga toda esta conformación, porque hoy la verdad es que es una carga demasiado grande tener todos los papeles concentrados, a mí no me gusta, y que verdaderamente se pueda entender el papel que debe tomar el PRD como oposición, explicando, razonando, no con gritos, no con sombrerazos, no simplemente con descalificaciones, ¿no? También les digo a los que quieren ver en mi persona, en Raúl Flores, a un personaje corrupto, brutal, pues que no, pues que eso, dicen, difama que algo quedará, pero realmente no es lo que yo he hecho ni lo que yo he buscado en la política, y más bien a mí lo que me urge es regresar a la vida civil para poder tener yo también mi propia opinión, para poder expresar mis propias pues convicciones y trabajar como lo he hecho siempre por este país y también por mis propios medios y que hoy por hoy, lo quiero decir, hoy a la hora de esta entrevista yo me siento muy bien porque hoy sí ya no devengo un solo peso del erario, no me pagan, no estoy, si voy a un restaurante no es porque el maldito dinero público está dándome a mí, hoy por hoy yo estoy comiendo en lo mío, de lo que trabajé, de lo que he trabajado por muchos años, vistiéndome, cansando, en fin, y pues eso me da mucho gusto a mí de poder tener esa posibilidad. Oye, Raúl, te agradezco la verdad, sobre todo el esfuerzo que haces porque nos Sí, ando un poquito malo, ahorita traigo la tos aquí como gracias por la visita, bueno, muy oportuno. Él fue Raúl Flores para El Influyente TV, muchas gracias. Sí, gracias.